Bueno, Vero, contanos por favor dónde podemos conseguir el libro. Y o sea, primero que nada en las redes, lo que es Instagram, aparecemos como nonoscuenten.nnsc y ahí está el link de compra. También tenemos, bueno, la comunidad, también el link, están todos los links puestos ahí en la página de Instagram. Y si no, en la web también, no nos cuenten. Y todo va para el programa de Claro, el programa de asistencia. asistencia en salud mental y también las charlas en las escuelas, Ah, eso porque es muy también de importante. eso, también ahí encontramos como la manera de poner la palabra y de contárselo también a las generaciones nuevas, que ni siquiera, o sea, hoy hay que pensar que un chico que está terminando el secundario no había ni siquiera nacido en el momento que pasa Cromañón. Entonces no tienen mucha idea, salvo que tengan algún familiar o salvo que por ahí tengan como la familia ahí como en el ambiente del rock o esas cuestiones, los demás no tienen mucha idea de lo que pasó. Entonces, también por redes, los profes y las profes que quieran convocarnos nos mandan un mensajito y ahí coordinamos un día y vamos, por lo general siempre tratamos de ser sobrevivientes porque en la organización también hay personas autoconvocadas, hay amigos, hay familiares, pero también hay personas autoconvocadas que sienten empatía con la causa y sienten que quieren aportar algo a esto también, y todos participamos de la misma manera. Siempre tratamos de que seamos dos sobrevivientes por lo menos, pero también ellos nos acompañan un montón, que desde hace mucho más tiempo por ahí que algunos sobrevivientes que estamos dentro de la organización, porque bueno, nada, es esto de buscar el espacio donde nosotros podamos poner la palabra. El año pasado hicimos alrededor de 50 más o menos, entre colegios, universidades, hemos estado hasta en la cárcel de San Martín, participando de un conversatorio, hasta con un sobreviviente del pabellón 7, con los chicos privados de su libertad también. Es Así que que cuando hablamos, ¿no?, de las banderas de memoria, verdad y justicia, levantamos no solo los 30.000, sino todas aquellas masacres, ¿no? Y por favor explicarnos la diferencia de por qué hablamos de la masacre de Cromañón y no la tragedia, como se le dijo. porque nosotros también, dentro de esta ley que reconoce a los sobrevivientes y con toda esta cuestión de los derechos que nos corresponden, también logramos que el gobierno de la ciudad, más que nada, que es uno de los principales, si no el principal responsable de lo que pasó dentro de Cromañón, lo reconozca como masacre, porque se le puede decir tragedia, sí, claramente sí, porque fue una tragedia, pero nosotros queremos hacer la diferenciación porque en una tragedia puede estar o no la intervención del hombre. En cambio, en una masacre sí o sí, la intervención del hombre, la mano del hombre, llamémosla como se quiera Que fue la llamar. corrupción del hombre Exactamente. la que los Y en este mató. caso hubo, no una, un montón de manos para que todo esto pase como pasó esa noche puntual. Bueno, te iba a preguntar justamente cómo viviste todos esos años de espera de la justicia y si sentís que se hizo justicia. Yo particularmente, porque también nosotros siempre queremos aclarar que somos un montón de sobrevivientes, alrededor de 3.500 más o menos. El gobierno de la ciudad a veces reconoce más, pero A veces en lo menos. legal menos. Pero bueno, entonces siempre decimos que obviamente a lo que es sensaciones y manera de haber vivido la masacre hay 3.500 historias diferentes, porque cada uno lo vivió como pudo, lo transitó como pudo y lo sigue viviendo como puede al día de hoy. Pero sí nos parece que después de esto que yo contaba, de las formas en las que se manejó la justicia, uno entiende que la justicia también es relativa, porque hay alguien que levanta un dedo y dice que sí o que no, pero todo lo que pasó previo fue muy injusto, que es todo esto que contaba de buscar como justificativos en cosas que son irrisorias, y como bajarle penas a uno para que entren los otros. O sea, la justicia en sí estuvo muy manoseada, muy toqueteada. Obviamente, si quieren explayar un poco más esto, en el libro está todo detallado con fecha, con nombre, con situación puntual. Nosotros siempre decimos que en las entrevistas y en las charlas damos como un pantallazo. Después invitamos a que investiguen de la situación, pero bueno, al haber tantas miradas diferentes, seguramente para otra persona sí haya habido justicia. Yo personalmente no lo considero así, porque me parece que justo hubiera sido mínimamente que el lugar esa noche
esté cerrado o esté bien habilitado. Bueno, ¿pensás que después de Cromañón algo así puede volver a pasar? Nosotros siempre decimos que esperamos que no. Pasó la tragedia de Once, ¿no? También. Exactamente. Y en este momento puntual, y después de haber vivido, y después de todas estas cuestiones que tienen que ver también en lo que es Capital Federal, pasa mucho esto de los derrumbes y que eso se repite y es repetitivo y es reiterativo. Y mucho más en este momento. O sea, nosotros contamos siempre que Cromañón pasa porque también el Estado se fue para atrás, dejó de hacer inspecciones, de estar presente en donde tiene que estar y no estuvo. Entonces también en estos momentos nosotros consideramos que lo más importante son estos espacios de poder contar lo que pasó, como para tener las herramientas para poder reclamar cuando nosotros vemos que algo no está bien. Claro, porque ustedes no se quedaron solo con la causa Cromañón. No, la idea es poner en palabras lo que nosotros vivimos para que sirva para los demás, para los que vienen. En los colegios siempre les pedimos a los chicos, como a nosotros no nos dejaron poner la palabra en su momento, porque nosotros más o menos en promedio teníamos 20 años, los sobrevivientes, había algunos mucho más chicos, otros más grandes, pero hay un promedio de 20, 22 años y no nos dejaban poner la palabra en ningún lado, nadie nos escuchaba, nadie nos dejaba contar lo que nosotros habíamos vivido, entonces ellos tampoco sabían lo que pasaba en la noche, más que los grupos empresarios, los que tenían que... Pero el común denominador de la sociedad no sabía lo que pasaba en la noche en ese momento. Y yo creo que hoy... Y además, perdón, hablamos, ¿no? De que hubo una estigmatización social muy grande, porque esto después pasa, nosotros hablábamos de las fiestas electrónicas, sí, de las muertes en fiestas electrónicas, pero que no se le dio ni la misma cobertura que se le dio a Cromañón, ni el estigma que todavía hay mucho, ¿no? Sí. Porque en la serie algo de eso se refleja, algo se ve. Pero bueno, Cromañón tuvo también un peso más, no solo desde la mirada de los periodistas, sino desde lo social. Sí, es que fue lo que más impactó. Por eso nosotros también tratamos de mantener como esa mirada desde lo social, que es esto de generar espacios donde uno se sienta cómodo y de transmitirle a las nuevas sociedades, que son los adolescentes en este momento, de que no se queden callados, de que pongan en palabras, porque nosotros siempre le decimos, nosotros venimos a contar las problemáticas que existían hace 21 años, casi un poco más también, pero no sabemos si hoy, ojalá que no sean las mismas. Algunas cada tanto surgen y se repiten, ojalá no las sean, pero por ahí hay problemáticas nuevas que nosotros no las conocemos. Entonces, si ellos no los cuentan, ¿cómo nosotros vamos a poder ayudarlos? Entonces sí abrimos siempre, más que nada en las charlas de colegios, estas cuestiones que tienen que ver con el poner la palabra, con el contar, con el manifestar si hay algo que les molesta, que les parece que no está bien, que no es justo. Que no están solos. Reclamarlo que no están solos. Y si no buscar, nosotros podemos por las redes orientarlos, averiguar. Nos ha pasado de que nos han contactado a las redes cuando se puso de moda esto de compraban un champán, que en algunos lugares sigue pasando, está la compra de un champán en un boliche, en un bar, en una fiesta, y le ponen como a modo festejo las bengalas, que son, los empresarios justificaron con esto de, son bengalas de fuego frío, son las que se ponen arriba de las tortas de cumpleaños. Ese es el justificativo del empresario. Pero cuando eso se normaliza y se naturaliza, después es donde se empieza. Nosotros teníamos normalizado y naturalizado todo lo que pasaba, o la mayoría de las cosas que pasaban dentro de Cromañón. Entonces también esto de no normalizar ni naturalizar las cosas que pasan como algo que bueno, pasa. No, si te hace sentir incómodo, reclámalo. Nosotros todavía le decimos, nosotros venimos a dar una charla, no les vamos a decir no compren y no tomen el champán si son mayores de edad, claramente, pero cuando se lo traen decirle, no, la bengala no. No es necesario. No es necesario. Entonces uno no normaliza ni naturaliza y no hay un riesgo, que por ahí no es hoy, pero por ahí mañana sí, no lo sabemos, ojalá que no, pero es una manera de prevenir algo que puede llegar a pasar, que no lo sabemos, nada nos da la certeza ni para el sí ni para el no, pero es una manera de prevenir. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de bajarle esa mirada
a los adolescentes en los colegios, que son los que van a vivir hoy la noche, son los que empiezan, los que algunos ya están viviendo la noche, y esto de las problemáticas nuevas, que las cuenten, que las manifiesten, que las pongan en palabras, a ver si hay algo en lo que nosotras podamos accionar, ahí vamos a estar. Bueno, te agradecemos porque además justo una de las preguntas que te quería hacer era cómo convertiste el dolor, ¿no? De Cromañón, y bueno, se te nota en esto de la militancia, del poner el hombro al otro, de la escucha. Sí. Fue un aprendizaje también, ¿no? Sí, Que te dejó Cromañón. y no solamente a nosotros, porque esto también lo hacemos entre nosotros como sobrevivientes, no solamente a nosotros, sino con las generaciones que vienen, porque es tratar como de dejar, por lo menos este ladito de la sociedad un poco más amable para los que vienen, que no fue lo que nos pasó a nosotros después de diciembre de 2004. ¿Y cómo hacer para que todo lo que pasó, ¿no? Lo estuvimos hablando un poco de esto del espacio en memoria, como vos decías, uno no tiene ganas de volver a entrar a Cromañón, No, lo hace para que sobreviva a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacerlo lugar? ¿No? Cómo podemos, incluso nosotros, los que vivimos Cromañón pero no estuvimos dentro, para seguir peleando por la bandera, porque sea un espacio de memoria. ¿Cómo pensás qué acciones deberíamos hacer nosotros para acompañarlos, para que se haga lugar a la memoria? Esto de la convocatoria y en los lugares donde podamos contar nosotros en primera persona lo que pasó, nosotros siempre decimos eso, en algún momento nosotros no vamos a estar, porque en algún momento uno pasa y la historia sigue sucediendo, porque lo hemos visto en otros lugares. Entonces por eso también fue muy importante esto de dejar el libro escrito, porque es nuestra mirada, es nuestra palabra, es lo que nosotros queremos transmitir, es lo que está plasmado acá. Entonces es una manera también de dejarlo, y obviamente en el espacio de memoria después veremos qué es lo que se puede hacer, pero sí claramente que eso no quede como un inmueble en donde algo pasó, sino que sea un lugar donde se pueda visibilizar que todo lo que pasó tiene que ver con la corrupción, con un Estado que hizo mal su trabajo, que después estuvo ausente, para que esto de alguna manera traiga algún cambio estructural que es el que es beneficioso para la sociedad el día de mañana, y que si hay todavía cositas a arreglar, esto de que las nuevas generaciones sepan que hay un lugar donde vos podés ir a contar lo que te pasa y que va a haber alguien que te va a escuchar. Hay un espacio ahí. ¿Y qué hace falta para que salga este espacio de memoria, Cromañón? Y hoy por hoy no te puedo dar la respuesta porque como tiene que ver con derechos humanos y cultura, y claramente estamos en un momento que los derechos humanos no son prioridad mínimamente, no lo sabemos. La prórroga que tenemos es, creo que ahora ya quedan 2 años porque ya nos dieron la prórroga de 4 años, no querían dar una de 2, pedimos que sea de 4. Cuando pasen los 4 años veremos qué es lo que tenemos que pedir, porque está todo parado, porque no hay manera de que se invierta algo, y menos en derechos humanos. Bueno, es algo que creo que como sociedad tenemos que darle seguimiento, tenemos que seguir, porque Cromañón no es solo el espacio físico, es el espacio simbólico, y también esto, ¿no? Las organizaciones también son un espacio, no solo para las víctimas, para los sobrevivientes, para los familiares, sino para todo aquel que necesita ser escuchado ante una injusticia, ante una falta del Estado, que, bueno, hoy estamos en un retroceso del Estado. Y la verdad que sí, yo te lo agradezco porque funcionan como ejemplo de la organización, de lo colectivo, de la memoria, y creo que algo que es muy personal y me atrevo a decirlo yo, creo que les debemos a ustedes todavía esta cuota de memoria, ¿no? Porque nosotros siempre, bueno, muchos de nosotros levantamos la bandera de los 30.000 de los desaparecidos, y también tenemos que levantar las banderas de memoria por Cromañón, por Malvinas, por las víctimas de la tragedia o de la masacre de Once, porque ahí Sí, también hubo una responsabilidad del Estado muy fuerte. Y creo que tenemos que unir todas las banderas para que la memoria sea algo no estático, sino algo puesto en marcha, y como vos decís, que cuando uno ya no esté, estas banderas sigan estando levantadas, porque si no la historia se repite. Tal cual. La historia Eso se repite. mismo. Bueno, muchas gracias. Sí. Y bueno, cualquier cosa, ya sabes que tenés el canal habilitado, y esperamos que todos, por favor, mostrar el libro de vuelta para que todos lo consigan, no solo por la historia, porque ahí van a saber bien a fondo todo lo que sucedió en Cromañón, sino también que es una forma más de cooperar
con No nos cuenten Cromañón, con las víctimas y con los familiares de Cromañón.